Bendiciones de Jesús el Cristo, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, porque nos permite un día más donde nos podemos reunir como la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Saludo a cada uno de los hermanos que hoy se encuentran reunidos en este lugar, y también saludamos a otras personas que nos pueden estar siguiendo por la transmisión en Facebook en vivo, o que de pronto lo van a escuchar por la grabación o por YouTube. Entonces vamos a orar para que sea realmente el Espíritu Santo guiándonos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por esta tu iglesia, Señor, por este pequeño remanente, Padre, que por pura misericordia tuya, entonces seguimos aferrados, creyendo que Jesús es el Cristo, aferrados al pacto único de que Jesús es el Cristo, Señor, creyendo al Evangelio eterno de que Jesús es el Cristo, Señor, anhelando, Padre, poder cumplir con el pacto de la evangelización mundial, viviendo el día a día, Señor, el evangelismo de la Biblia, Señor, sabiendo y creyendo que esto se logrará solo con la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Señor, gracias. Gracias porque también nos permite, Señor, tener ese tiempo de oración contigo, Señor, ese tiempo de alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque cada vez nos permites también sentir esa necesidad de ti, Señor. Ver este tiempo y el diario vivir, Señor, como un tiempo donde te necesitamos, Señor. Un tiempo donde realmente te anhelamos, Dios. Gracias porque esto es tu vida, Señor. Esta es la vida misma que ha llegado a nosotros, Dios. Ahora, Padre, nos disponemos para seguir escuchando tu palabra, que es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Oramos, Dios, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Para que seas tú, Señor, a través de tu palabra, de tu Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces redarguyéndonos, Señor, exhortándonos, corrigiéndonos, Señor. Y Padre, oramos, Padre, oramos para ser llenos de tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Oramos, Padre, para también ser llenos del poder de tu Santo y bendito Espíritu, Señor, y poder entonces ser testigos tuyos, Señor, en todo lugar, Señor, de la tierra, donde nos permitas estar, Señor. Ese día a día, Señor, ese segundo a segundo, poder ser testigos tuyos, Señor. Que nuestros labios se abran solo para predicar, para testificar de que Jesús es el Cristo. Señor, recibe toda la honra, la gloria y la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. Y ahora, Padre, oro para que seas tú también, Señor, en mí, Dios, para que seas tú hablando a través de tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Que no sea yo hablando de mi humanidad, Señor, sino que seas tú, Dios. Y que esta palabra que va a ser expuesta, tu Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces sea realmente hablando primeramente en mi vida. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, como es nuestra fe diariamente, recordar realmente en dónde está fundada. Y entonces es en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Rápidamente, entonces, recordamos quién es el Evangelio de la Biblia.
Porque es que realmente nosotros necesitamos este evangelio en nuestras vidas. Y a través del libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, entonces el apóstol Pablo nos da la claridad precisa y exacta de quién es el evangelio de la Biblia. Dice: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y claro que estos versículos entonces nosotros los estamos leyendo constantemente. Pero ¿para qué están estos versículos? No están simplemente para que los memoricemos o para que sepamos una información. Están es para que realmente creamos quién es el evangelio de la Biblia. ¿Por qué se necesita este evangelio de la Biblia? Todas las escrituras nos están dando testimonio de este evangelio. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice claramente que este evangelio entonces no es del hombre. No se trata de doctrinas, no se trata de milagros, no se trata de sanidades, no se trata de teología, no se trata de su conocimiento, no se trata de que tanto entonces usted quiera envanecerse o de su arrogancia. Se trata entonces de que el evangelio es de Dios el evangelio. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que escuchamos por allí cuando preguntamos qué es el evangelio. Entonces, es que las buenas nuevas de salvación vienen realmente de Dios. Y entonces no está solamente en el libro de Romanos. Dice claramente acá que Dios entonces había prometido este evangelio por medio de sus profetas y está entonces plasmado en las Santas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento entonces está haciendo claridad, está anunciando el evangelio de Dios, está anunciando esa promesa de Dios. Y dice que entonces ellas se están mostrando directamente a uno. Y dice el versículo 3 que es a nuestro Señor Jesús el Cristo, que según las profecías entonces vendría el linaje de David según la carne. Y que claramente en el Nuevo Testamento entonces es que es Jesús el que viene a cumplir con todas estas profecías. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Solo Jesús cumplió con la obra del Cristo. Solo Jesús entonces vino sin pecado, vivió sin pecado y murió por los pecadores. Solo la sangre de Jesús en Cristo pudo entonces resolver el problema del pecado. Pudo también entonces rasgar su cuerpo, su carne y darnos entrada directa al Padre. Pudo resolver el problema de la separación. Y pudo también entonces a través de la muerte y la resurrección vencer a Satanás. Las buenas nuevas de salvación entonces están en el evangelio de que Jesús es el Cristo. Y realmente, ¿por qué son buenas nuevas? Porque esta es la única respuesta que el ser humano necesita escuchar. Aunque el ser humano esté anhelando de cómo ser próspero, de cómo entonces ser un buen empresario, cómo ser un buen padre de familia, un buen hijo, buen esposo, un buen hermano. Lo que realmente necesita es conocer su estado. ¿En qué estado está? Está separado de Dios, está en el pecado, está gobernado por Satanás. Y entonces las buenas nuevas de salvación están
en el Hijo de Dios, en Jesús de Cristo, y que realmente viene ¿para qué? Para que pueda salir de Satanás, del pecado, y encontrarse con Dios si cree. Y con esta fe entonces también estamos cumpliendo con el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces también lo repetimos constantemente. No es que salgamos a la calle y vayamos a convencer a las personas y que las traigamos al lugar donde nosotros nos congregamos. No es que también estemos por fuera entonces queriendo confrontar a otras personas. No es que estemos afuera entonces señalando a otras personas. El evangelismo de la Biblia entonces es dar esta respuesta precisa, es encontrar los preparados por Dios, los hijos de paz, los dignos. Y esto se logra si realmente en nosotros está la fe de creer al evangelio que Jesús es el Cristo. Porque realmente cuando en nosotros está esta fe de creer a este evangelio que Jesús es el Cristo, entonces yo voy a hablar de lo que realmente tengo dentro de mí. Si en mí está esta verdad creída, entonces lo que sigue es la vivencia. Es que tengo que vivirlo, es que tengo que estar en una obediencia constante. Y Jesús el Cristo entonces envió a sus discípulos, y ahora ese mandato también es para nosotros. Es un mandato de ir a ser discípulos, de ir a predicar este evangelio del reino a toda criatura. Esto es algo que Él mismo entonces hizo, que Él mismo enseñó a sus discípulos, y que la iglesia primitiva entonces también lo hizo. Es que cuando está la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces lo que sigue es el evangelismo de la Biblia, es realmente ir a dar esta respuesta. Por eso repito, no es que usted y yo vayamos a hablar de un conocimiento X, o de que tengamos unos versículos memorizados y con eso vayamos afuera, al campo. Es que realmente lo que necesitamos es creer que Jesús es el Cristo. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo entonces es el que mora en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo el que va a hablar por nosotros, pero necesitamos estar llenos del Evangelio. ¿Sí? No del conocimiento, sino realmente de la fe de creer en Jesús como el Cristo, llenos de esta fe, y así entonces anhelar cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Y cuando se habla de la evangelización mundial afuera, entonces las personas o otros congregados de otros lugares les gusta mucho, porque se habla de evangelización mundial, pero no entienden, o ellos creen que la evangelización mundial tiene que ver con los viajes, tiene que ver con que vengan otras personas aquí y de aquí se vaya a otro lugar. Y aunque es claro, se puede hacer así y se debe de hacer así, pero con una dirección, y es con el Evangelio, con la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. Porque cuando no está esa fe, entonces todos van a querer hacer la evangelización, pero sin la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y sin la fe de creer que Jesús es el Cristo, entonces la evangelización mundial no es que vaya a resultar difícil, es que va a ser imposible. Entonces realmente para cumplir con el pacto de la evangelización mundial, nosotros tenemos que tener mucha claridad y ante todo la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados, vamos al tema de hoy. Vamos a estar mirando en el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Hablamos constantemente también de este versículo, y aunque hoy a través de lo que el Espíritu Santo va a permitir que podamos ver, vamos a estar acá, entonces es un versículo que realmente tiene mucha profundidad, pero por eso es necesario que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén abiertos para que podamos realmente comprender, creer, por sobre todo, y obedecer a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hebreos 12, versículos, voy a leer el 1 y el 2.
Dice voy a leerlo en 3 traducciones. BLA, Biblia de las Américas, dice, versículo 1: innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y la traducción lenguaje actual dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Ahí está solo el versículo 1 de Hebreos 12, en 3 traducciones que vamos a estar mirando más adelante, cada uno de lo que estos versículos están hablando en nuestras vidas. Y el versículo 2 entonces dice: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice claramente entonces este versículo: puesto los ojos en Jesús el Cristo, Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice: fijar la mirada en Jesús el Cristo. La Biblia de las Américas está diciendo: levantemos la mirada hacia Jesús el Cristo. Y la traducción lenguaje actual dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús el Cristo. Solamente en estas 4 traducciones entonces hay algo tan claro. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo Dios a cada uno de nosotros, los que hoy creemos que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que realmente Dios está queriendo dar a entender a nosotros? ¿Y qué nos está exigiendo a la vez? Porque es que, repito, si nos preguntamos a nosotros mismos, entonces podemos responder: sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo está la realidad de cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo el día a día, el segundo a segundo? Entonces, claro, cuando vamos a la congregación, es fácil decir que creemos que Jesús es el Cristo. Pero repito, la realidad del día a día, ¿cómo está? ¿Será que entonces mi mirada sí está en Jesús el Cristo, segundo a segundo? ¿O solo cuando entonces todo está muy bien? Cuando no tengo aflicción, cuando me sobra el alimento, cuando tengo muy buena economía, cuando en mi casa mis familiares también están bien, cuando todo a mi alrededor está bien, entonces ¿será que mis ojos están puestos en Jesús el Cristo? Y si es lo contrario, cuando estoy entonces en lo que acabo de decir, que nada de eso tengo, ¿será que mis ojos están puestos en Jesús el Cristo? Y aunque muchas veces, estando en situaciones precarias, entonces queremos levantar nuestras manos y caer de rodillas ante Dios, ¿será que lo hacemos con esa fe de creer que Jesús es el Cristo, de que todo está consumado? ¿O será que lo hacemos solo para recibir lo que necesito de ese momento? Porque, repito, esto es para nosotros. Estos versículos son para la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Porque, ¿cómo se está moviendo la iglesia hoy en día? ¿Cómo se está moviendo, si habláramos de la iglesia de Caldas, cómo se está moviendo hoy en día?
Porque lo que nosotros hemos recibido es la vida de Dios. Lo que nosotros hemos recibido es entonces el poder de Dios, pero un poder de Dios único para salvación. Pero dice claramente en Romanos 1:16 que a todo aquel que cree. Entonces, claro, si nosotros decimos que el poder de Dios es Jesús en Cristo, que es para salvación, y lo creemos, entonces repito, ¿cómo está nuestra mirada? Estos versículos son claros. Puesto los ojos en Jesús en Cristo, fijar la mirada en Jesús en Cristo, levantar la mirada hacia Jesús en Cristo y poner toda nuestra atención en Jesús en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo esto realmente? Que nuestra mirada no puede desviarse más, que la realidad la vamos a tener día a día, pero que nosotros no podemos desviar más nuestra mirada de Jesús en Cristo, que es que realmente en Él lo tenemos absolutamente todo. Que cuando nosotros desviamos la mirada de Jesús en Cristo, el que aprovecha entonces esto es el enemigo que tiene la iglesia, que es Satanás, que claramente anda alrededor de cada uno de nosotros buscando la manera de ¿qué? De devorarnos. Es que no es la manera de siquiera de desviarnos, es de devorarnos, es de tragarnos entero. Es que esto es lo que realmente entonces le aconteció a Adán. Es que desvió la mirada. Esto es lo que le ha acontecido al pueblo de Israel, que desvió la mirada. Esto es lo que le ha acontecido al mundo entero, que sigue desviando la mirada. Y que claro, que es que dicen que Jesús es el Cristo, que dicen y muestran que están haciendo entonces el evangelismo, que están haciendo la evangelización mundial. Pero cuando nosotros podemos detallar a una de estas personas una a una, vemos que la mirada de ellos también está aquí, en la tierra, en los hombres que están alrededor de ellos, en las personas que están alrededor de ellos. Por eso aquí hay un llamado de atención para la iglesia de parte de Dios, y es que nosotros tenemos que tener la mirada en Jesús en Cristo. Es que nosotros como seres humanos nos vamos a equivocar, de hecho lo hacemos seguidamente, ¿sí? De hecho cometemos errores seguidamente. Por eso cuando colocamos nuestra mirada en el ser humano, vamos a errar, vamos a caer, vamos a fracasar. Y aquí está claro, es en Jesús en Cristo. Son versículos que realmente a mí me impactan, nosotros lo vemos aquí constantemente, para así por encima. Pero cuando pude mirar esto en las diferentes traducciones, la dirección es una, y es clara, es que es colocar los ojos en Jesús en Cristo, el fijar la mirada. Es que el fijar no es simplemente que hoy miro y ahorita desvío, no, es siempre, es fijar. Fijar es algo, tener algo ya claro, trazado, fijar hacia allá, hacia Jesús en Cristo. Es entonces levantar la mirada hacia Jesús en Cristo, no es estar con la mirada aquí en la realidad, no, es levantar la mirada siempre a Jesús en Cristo, y es el poner toda nuestra atención en Jesús en Cristo. Ni siquiera es la atención, entonces, a ver, voy a escuchar al predicador a ver si se equivoca, sino realmente es la atención a lo que va a salir de este predicador, de este expositor. Es que si estamos en un lugar donde se está predicando el evangelio que Jesús es el Cristo, tengo que tener la atención puesta en Jesús el Cristo, porque ¿qué es la vida? Porque Él lo consumó absolutamente todo, y porque eso es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces Jesús el Cristo es el autor y el consumador de la fe. Jesús el Cristo entonces dice que Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, ¿sí? Entonces no le importó el sufrimiento, la vergüenza que esto representaba. Dice que en Él había un gozo puesto, lo quise dejar para esta parte, un gozo puesto había delante de Él. ¿Y cuál era ese gozo puesto delante de Él? Es que el cumplir con la obra del Cristo, entonces ahora lo llevaría de nuevo al lugar donde estaba, sentado a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Volver a estar
con Dios, volver realmente a su trono. Y esto de que nosotros coloquemos los ojos en Jesús en Cristo, entonces repito, es de diario, es de segundo a segundo. Ahora, ¿por qué nuestros ojos tienen que estar en Jesús en Cristo? Como dije ahorita, ¿será porque estoy muy agradecido con Él por lo que tengo en cuanto a lo material, familiar, económico? ¿O porque entonces estoy lo contrario? Necesito todo eso que acabo de decir. ¿Por qué nuestros ojos tienen que estar en Jesús en Cristo? Porque Él cumplió con esa respuesta, solución que Dios dio a cada uno de nosotros. Solo en Él está esa respuesta, solución. El ser humano necesita realmente escuchar de esta respuesta, solución. Nosotros entonces entendemos, así lo creemos, que es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien se pueda ser salvo, si no es en Jesús el Cristo. Por eso la mirada tiene que estar puesta en Él. ¿Por qué se desvía la mirada? ¿Por qué se mira al hombre? Si es que el hombre no da salvación, si es que el hombre realmente no puede resolver el problema de Satanás, del pecado y la separación, si es que el hombre no puede resolvérselo ni siquiera él mismo, ¿por qué se desvía la mirada? ¿Sí? Es que solo en Jesús el Cristo entonces hay salvación. ¿Qué es la salvación? Salir de Satanás, salir del pecado y encontrarnos con Dios. Después de la salvación. Y solo se tiene por la fe de creer que Jesús es el Cristo. Es que Jesús el Cristo realmente fue el que cargó la cruz. Jesús el Cristo fue el que cumplió con la obra completa. Jesús cumplió con esta obra de Cristo. El Antiguo Testamento, entonces, en los 39 libros lo están anunciando al Mesías, al Cristo. Sí, es que hay claridad en todo esto. ¿Por qué tenía que venir el Mesías, el Cristo? Esa pregunta también nos la hacemos. Y con esa pregunta también hay que ir afuera. ¿Por qué realmente el ser humano necesita al Mesías, al Cristo? Es que, ¿en qué estado está el ser humano, pues? ¿En qué estado se encuentra? Y claro que le pueden decir a usted que se congregan, que son pastores, que conocen las Escrituras, que económicamente no les falta nada, que tienen una muy bonita familia, que son muy reconocidos. Pero es que si no creen que Jesús es el Cristo, entonces están igual que toda la raza humana. Tienen tres problemas, y los tres problemas son Satanás, el pecado, y están separados de Dios. Estos son los tres problemas del ser humano. Y repito, porque también nosotros lo vemos afuera. Todavía escuchamos eso, de cuando se pregunta qué es el problema. Entonces, ¿o cuáles son los tres problemas del ser humano? Inmediatamente entonces llega la economía, llega la salud y llega la familia. Dicen tres problemas, ahí están. ¿Sí? Y esto no es problema, porque es que esto lo puede solucionar el mismo hombre. La economía la puede solucionar el mismo hombre, la salud la puede solucionar el mismo hombre, ¿sí? La familia también. Y para cada parte de esto entonces hay cómo resolverlo. El hombre lo puede resolver. Pero ¿qué es lo que realmente es el problema del ser humano? Que ya sabemos son tres. Entonces, Satanás, pecado y la separación de Dios. Esto sí es realmente un problema, porque esto no lo puede resolver el hombre. No hay un hombre entonces que pueda vencer a Satanás. Y claro, la religión se une y entonces hacen largas vigilias o largos ayunos y quieren derrotar a Satanás, y entonces hay zapateo y hay show y hay de todo cuando están en ese querer derribar a Satanás, y lo que se muestra es el fracaso, porque realmente no lo pueden hacer. Entonces tampoco el ser humano puede resolver el problema del pecado. Aunque la religión enseñe que es que otro hombre puede perdonar el pecado, es que eso es un error. No hay un hombre que pueda resolver el problema del pecado. Hay que entender realmente cuál es el pecado y cómo fue que Dios dijo que se iba a resolver este pecado. ¿Sí? Y tampoco entonces un ser humano
me puede llevar a Dios. Así toda su vida haya pasado dentro de una congregación, así diga él que es muy ungido, muy usado por Dios, no me puede llevar a Dios, está imposibilitado. Entonces estos sí son los tres problemas del ser humano, y esto es lo que se tiene que resolver. Pero claro, es que Dios entonces ya dio la respuesta, solución. Estos tres problemas solo lo puede resolver Dios, y Dios mismo está dando la respuesta, solución. El Mesías, el Cristo, es la respuesta, solución. El Mesías, el Cristo, es Dios mismo. ¿Sí? Y estos tres problemas entonces le llegan a toda la humanidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es que realmente le llegan esos tres problemas al ser humano? Entonces también recordar, desde que Adán transgredió el pacto de Dios. Nosotros también estamos hablando constantemente del pacto de Dios, porque es que es necesario, como vemos hoy en los versículos, que nuestra mirada también esté puesta en el pacto de Dios, porque es que el pacto de Dios es Jesús en Cristo. Entonces miremos Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Recuerden que cada 8 días, por lo regular, hay versículos que tocamos aquí constantemente, porque es necesario que nosotros entonces lo creamos. No es a base de información, es realmente para que lo creamos. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estos dos versículos dentro de Evangelismo Mundial entonces están memorizados. ¿Qué tan creídos están? No sé, solo Dios lo sabe, pero sí he escuchado que están memorizados. Y no se trata de que lo memoricemos, por eso recuerdo el versículo, es de que realmente nosotros estemos con la mirada puesta en lo que Dios ya dio. Y claro, aquí el Señor está mostrando, a través de estos dos versículos, habla de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿qué es realmente lo que Dios está mostrando allí? ¿Será que está mostrando un árbol o está mostrando un fruto en especial? ¿Será que está hablando entonces de que se conozca el bien y el mal? ¿Qué es lo que realmente está mostrando acá Dios? Entonces, lo que Dios le está dando al hombre, en este caso a Adán, es su palabra, es el verbo, ¿sí? Es el Cristo mismo. Y lo que le está diciendo es: coloque atención, fijen la mirada en lo que le voy a decir. Sostenga su mirada en lo que le voy a decir. Escuche con atención y aférrese, porque solo así entonces va a tener vida. Pero si desvía la mirada, ciertamente morirá. Porque lo que le está entregando al hombre, repito acá, no es un fruto en especial, no es un árbol, no es un conocimiento. Es la vida de Dios, es Dios mismo el que se le está entregando, su palabra, el verbo, el Cristo. Es lo que le está entregando a este hombre acá. Y este hombre realmente lo que tiene que hacer es aferrarse, creer. Y no solo por ese momento, es que no es solo en el momento en que Dios le está diciendo al hombre: mire, aférrese, en este momento que Dios está con él. Y enseguida que me vaya, entonces usted puede hacer otra cosa, usted se puede desviar. No, por eso recordemos el texto inicial, es que siempre nuestros ojos estén en Él, que nuestra mirada esté en Él, ¿sí? Que estemos prestando atención a Él, a su palabra, al pacto, que estemos agarrados al pacto, segundo a segundo. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Sí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Entonces ya entendemos claramente que el hombre desvió su mirada, que el hombre no le creyó a Dios,
que el hombre menospreció la palabra de Dios. Y quiero ser en esto repetitivo. No es que haya menospreciado un conocimiento en cuanto a qué es el árbol, qué es el fruto, qué es el bien, qué es el mal. Lo que él está menospreciando es la vida de Dios. Está menospreciando es al Hijo de Dios. Está menospreciando es el Verbo de Dios, al Cristo de Dios. Esto es lo que este hombre menospreció. Esto es lo que el ser humano sigue menospreciando hoy y despreciando hoy. Es que, aunque por Adán, entonces todos nacimos en ese estado de separación de Dios en pecado y en el gobierno de Satanás, es que aunque hoy en día se está dando la respuesta solución y aunque muchos la han escuchado, entonces es que sigue menospreciando. No han creído realmente al sacrificio de Jesús el Cristo. No han podido aferrarse a lo que Jesús el Cristo hizo a través de la cruz y la resurrección. Y es que cuando ustedes y yo entonces vemos a Jesús distinto a lo que Él es, al Cristo de Dios, es que estamos entonces en el pecado. Es que estamos menospreciando esa obra perfecta, por la cual hoy nosotros, entonces si lo creemos, somos salvos. ¿Sí? Cuando yo veo a Jesús diferente a lo que Él es, entonces estoy en pecado. Y estoy entonces de nuevo en ese gobierno de Satanás, estoy separado de Dios. Y acá el mismo libro de Hebreos habla claramente lo que le sigue a una persona que ha escuchado, que ha creído la verdad y que ahora la ha menospreciado. Adán entonces sufrió la consecuencia, es que quedó separado de Dios. La raza humana ha sufrido esa consecuencia, es que está separada de Dios. Y entonces la respuesta solución ya llegó a nuestra vida. Y también entonces hoy se sigue hablando de esa respuesta solución. Muchos pueden decir, pero es que yo ya sé que Jesús es el Cristo, pero es que esto no se trata de que usted y yo sepamos, se trata de que creamos que Jesús es el Cristo. Es de que lo creamos, porque solo a través de creer en Él, entonces hay salvación. ¿Sí? Y la respuesta solución está en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Entonces viene el Mesías, el Cristo. ¿Viene a qué? A que usted y yo tengamos dinero, a que usted y yo seamos reconocidos, a que usted y yo tengamos fama, a que usted y yo entonces tengamos una bonita familia, una buena salud. ¿A eso será que viene el Mesías? ¿A eso será que entonces Dios va a mandar a su Hijo a la cruz para que nosotros entonces tengamos esas cosas? Porque ese es el error que hoy se comete. Es que hoy se está viendo a Jesús de esta manera. Se ve realmente para que entonces solucionen mis situaciones, mis pequeñeces terrenales, pero no se ve realmente como se tiene que ver y como se tiene que creer. Es que Dios está prometiendo al Mesías el Cristo para resolver el problema de la raza humana, que es muy grave y que no es cualquier cosita, que como dije ahorita no lo resuelve usted, no lo resuelvo yo, lo resuelve Dios mismo y ya lo resolvió en Jesús el Cristo, a través de la cruz y la resurrección. En Génesis 3:21 entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué realmente es esto? Es que las túnicas de pieles entonces ya no es la religión, ya no son esas hojas de higuera de Génesis 3:7. Es que es la promesa de Dios, es la respuesta, solución. Uno que realmente vendría a tomar su lugar y mi lugar. Porque nosotros, como dije ahorita y están las escrituras, fuimos los que nacimos separados de Dios en el pecado y gobernados por Satanás. Toda la ira de Dios estaba sobre nosotros y tendría que venir sobre nosotros. Pero hay uno que realmente entonces va a ocupar ese lugar de nosotros. Eso es lo que aquí Dios está prometiendo. En Génesis 3:21. Hay uno que entonces viene a ocupar ese lugar mío y que viene a derramar
como dije ahorita, para resolver el problema del pecado. Su sangre. Por eso el pecado no lo resuelve otro hombre. Es la sangre del Hijo de Dios, que entonces es pura, es limpia, sin mancha, sin contaminación. Aquí entonces las túnicas de pieles, es que se ve que realmente me va a revestir, el que entonces me va a limpiar, el que va a solucionar de una vez eternamente y perfectamente ese problema del pecado, ese problema de la separación y ese problema de Satanás, el Mesías, el Cristo. Entonces, todo esto lo está cumpliendo uno solo. Lo está cumpliendo y lo cumplió Jesús. Jesús es el Cristo. ¿Y esto dónde se resolvió? ¿Dónde se resolvió el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios? ¿Dónde es que se resolvió esto? ¿Será que se resolvió dentro del ministerio de Jesús en esos 3 años y medio? Claro que al que cree se le resuelve. Pero él estaba hablando claramente de lo que iba a ocurrir a través de él. ¿De dónde era que él iba a llegar a parar? Es que él estaba mostrando a través de señales, de milagros, de prodigios, que en él estaba la respuesta, solución de Dios para salir de Satanás, del pecado y la separación. Por eso constantemente decía: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, e ir a la cruz y morir, pero resucitaré al tercer día. Porque es que solo a través de la cruz y la resurrección está entonces la respuesta, solución a los 3 problemas que tiene el ser humano. Entonces Jesús cumplió con la obra del Cristo y cargó la cruz. Miremos Deuteronomio 21:23. ¿Para qué cargó la cruz Jesús el Cristo? Dice aquí: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces Jesús el Cristo se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Y es que es muy especial realmente lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió en su Hijo unigénito, en Jesús el Cristo, por cada uno de nosotros. Mire cómo nos está mostrando y por qué es que hoy exige que nuestra mirada esté puesta en Él. Porque es que nadie en lo absoluto podía sacarnos de este estado en el que estamos. Ni su mamá, ni mi mamá, ni su papá, ni mi papá, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esposos, ni lo que usted más entonces considere tan especial para usted, puede sacarnos de estos 3 problemas del ser humano. Ni su pastor, que usted tanto quiere, o su apóstol, su profeta, que usted tanto ama. Ninguno de ellos entonces puede resolver esos 3 problemas del ser humano. Solo entonces Jesús el Cristo. Solo Él pudo hacerse maldición por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también acá en el libro, vamos a Gálatas 3, versículo 3, dice que el Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y vuelve y aparece acá: porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Entonces reitero, el Cristo se hizo maldición por cada uno de nosotros, pero a la vez, ¿qué está haciendo? Nos redime de esa maldición. ¿En quién tiene que estar la mirada? Mire que es uno el que realmente nos está redimiendo de la maldición. Es que estábamos malditos por Dios. Miren la condición en la que estábamos, malditos por Dios. Pero solo Jesús el Cristo nos pudo redimir de esa maldición. ¿En quién tiene que estar nuestra mirada? ¿Dónde es que fijo mi mirada? ¿Dónde es que fijo o pongo la atención? ¿En quién? Miren que es que aquí es claro. Y reitero, no es nada de nosotros, no es ninguno de nosotros, no son nuestros familiares. Es en Él, en Jesús el Cristo. Es en Jesús el Cristo. Escuchemos con atención la voz de Dios, para que ya después no seamos reprendidos entonces
de pronto fuertemente, porque es que hoy el Señor está todavía hablando a cada uno de nosotros, todavía su misericordia está en nosotros, todavía ese pequeño remanente, entonces seguimos aferrados a la fe de creer en Jesús como el Cristo. No desperdiciemos lo que Dios está hablando a nuestras vidas. No sabemos realmente hasta dónde Dios nos va a permitir estar en esta tierra. Claro que anhelamos cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Claro que anhelamos verlo venir en nuestros días. Pero es que también anhelamos irnos con Él. Entonces, es tiempo realmente de que escuchemos la voz de Dios y que reorganicemos nuestra vida. Y entonces nuestra mirada esté fija en Jesús el Cristo. Filipenses 2:8. Son textos que, como repito, conocemos, pero ahora necesitamos creerlos. ¿Sí? Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús el Cristo está cargando la cruz. Jesús el Cristo se está haciendo maldición por cada uno de nosotros. Jesús el Cristo entonces está siendo obediente hasta la muerte. ¿Sí? Y muerte de cruz. Realmente Jesús el Cristo está cargando la cruz por la condición del ser humano, por los tres problemas del ser humano. Por eso no tengamos en poco, no menospreciemos lo que Jesús hizo a través de la cruz y la resurrección. Es que Él cumplió con la obra del Cristo, ¿sí? Y solo Él pudo resolver los problemas de Satanás, pecado y la separación. Y claro que, repito, fue en la cruz, en la cruz. Hebreos 2:14, son versículos que conocemos. Hebreos 2:14 dice entonces que es allí donde Jesús el Cristo está resolviendo el problema de Satanás. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para los que creemos, para los que entonces tenemos la mirada puesta en Jesús el Cristo, dice claramente que ya este Satanás está derrotado, está vencido. No tiene Satanás entonces poder sobre nosotros si creemos que Jesús es el Cristo. Claro que sigue operando, claro que sigue trabajando, claro que busca enredar la iglesia, claro que busca infiltrar la iglesia. Y por medio de infiltrar lo que quiere es desviar miradas. Lo que pasó en la iglesia allá en Galacia. Hay unos que están perturbando, que quieren pervertir realmente el evangelio de Dios, que es Jesús el Cristo. Hay unos que quieren venir a mezclarlo. Pero por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús el Cristo, para no permitir eso, porque ese Satanás que se disfraza como ángel de luz también está disfrazado de ministro de justicia. Entonces hablan bonito, hablan de que Jesús es el Cristo, tienen de nuevo, y conocen las Escrituras, y tienen entonces muchos seguidores, pero la mirada no puede estar en ese hombre o en esa mujer que tiene tantos seguidores, es en el Cristo. Para que entonces no seamos engañados, porque Satanás está operando de esa manera. Hebreos 9:12 dice entonces que Jesús, el Cristo, entonces resolvió el problema del pecado, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién obtuvo eterna redención? Jesús el Cristo. ¿Dónde pongo mi mirada? Jesús el Cristo. Fue el que pudo resolver el problema del pecado de una vez, eternamente y perfectamente. Y Hebreos 10, 19 y 20 entonces muestra que este Jesús el Cristo entonces resolvió el problema de la separación del hombre de Dios. Dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar
en el lugar santísimo por la sangre de Jesús en Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús el Cristo, nos abrió a través del velo, esto es su carne. A través de la cruz y la resurrección, Él, Jesús en Cristo, pudo resolver los tres problemas. Hebreos 10:14 dice que entonces este Jesús en Cristo, dice acá, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una obra perfecta, nos limpió, nos liberó de todo esto. La salvación entonces. Ahora Jesús el Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde tengo mi mirada? Es que es en Él. Él lo hizo absolutamente todo. Él es Dios. Jesús el Cristo entonces dijo que volvería. Entonces, ¿en quién tiene que estar mi mirada? Es en Él. Porque es que nosotros tenemos que anhelar verlo venir en nuestros días. No es repetir el Maranata, no es repetir que es en nuestros días, es que lo creamos, que creamos que es en nuestros días. Entonces, Jesús en Cristo nos dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Miremos Hechos 1:8. Hechos 1:8, porque entonces aquí es donde empezamos o seguimos trabajando como la iglesia de Dios, a cumplir realmente con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Cuando la mirada está puesta en Jesús el Cristo, vamos a ser testigos de Jesús el Cristo. Cuando la mirada está puesta en el equipo, en el pastor, en la congregación, en la misión, usted va a hablar de esa misión, de esa congregación, de ese pastor. Usted en las predicaciones va a hablar de ese pastor seguidamente. Va a exaltar a ese pastor seguidamente. Va a exaltar al líder seguidamente. ¿Por qué? Porque la mirada no está puesta en el autor y en el consumador de la fe, porque su mirada no está puesta en Jesús en Cristo. Uno se pone a escuchar tristemente cómo hoy, también desde la evangelización mundial, entonces hablan del evangelio que Jesús es el Cristo, pero exaltan más al hombre. Se exaltan entre ellos mismos, se volean cepillo de una manera impresionante. Dice uno: aquí está entonces el evangelio que Jesús es el Cristo. Aquí está viviendo, está ocurriendo Hechos 1:8. No es que no está ocurriendo Hechos 1:8. Porque cuando está la fe, entonces es que somos testigos de Jesús el Cristo. ¿En dónde? En todo lugar. Aquí habla entonces de Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero habla entonces con gente de evangelismo mundial para que vean cómo exaltan a su pastor, cómo exaltan a su líder. Pero es que eso no es realmente la fe clara. La fe de creer en Jesús como el Cristo es ser testigos de Jesús el Cristo. Es que usted, yo, donde estemos, vamos a dar testimonio de que Jesús es el Cristo con nuestra vida. Es que el pastor, el líder, puede ser muy reconocido, ese no va a salvación, de ese no hay que hablar. Y no digo que no lo honremos, claro que honramos a los pastores que tenemos a nuestro alrededor, honramos y también amamos la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, pero es que ninguno de ellos entonces va a usurpar el puesto de Jesús el Cristo. No puede. No lo podemos permitir, porque lo que Satanás busca es que exalten a ese hombre. Y eso no se puede permitir. Ni usted ni yo podemos entonces permitir que seamos exaltados. Que nosotros no somos quien para resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Es realmente uno, Jesús el Cristo, el que lo hizo. Y lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Si esto está claro en nosotros y creído, entonces es que el Espíritu Santo realmente vendrá sobre nuestras vidas y nos empoderará. ¿Sí? Entonces, Juan 14:26, Jesús el Cristo lo dijo. ¿Para qué es que dejó el Espíritu Santo? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro este versículo. Dios usa a hombres con la fe de creer en Jesús como el Cristo. Usa a hombres que realmente están dando la vida, el evangelio que Jesús es el Cristo. Y ahí está el Espíritu Santo en ellos también. Y nos está recordando todo lo dicho por Jesús el Cristo. O sea, nos lleva directamente a que nuestra mirada siga estando en Jesús el Cristo. El predicador, el expositor, que tiene la vida, que tiene esta fe, que cree en Jesús como el Cristo, tendrá que hablar solo de esto porque es que es testigo de Jesús el Cristo. ¿Sí? Por eso reitero, no somos nosotros. En lo absoluto, nosotros tenemos nada que ver acá. Somos vasijas de barro donde Dios entonces ha puesto este tesoro grande, el evangelio que Jesús es el Cristo. Juan 15:26. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo mismo. Por eso reitero, si en nosotros está la fe de creer en Jesús como el Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. El testimonio que se va a dar es que Jesús es el Cristo, porque es el Espíritu Santo mismo el que va a hablar. ¿Sí? Mire qué tanta claridad y qué tanta dirección nos está dando Dios acá. Es que nuestra mirada es en Él. Todo es a través de Jesús el Cristo y por Jesús el Cristo. ¿Sí? Y solo así entonces podremos cumplir con el evangelismo de la Biblia. Llenos de la fe de creer en Jesús como el Cristo, empoderados del poder del Espíritu Santo, entonces ocurrirá el evangelismo en la Biblia de nosotros. Ese de Mateo 10. ¿Qué es lo que nos mandó entonces Jesús el Cristo a hacer? Hay que buscar unos dignos. Y claro que es que solo con esta fe lo vamos a hacer. El campo, como lo decimos constantemente, está cerca de nosotros. El campo es su casa. El campo es su empresa. El campo es su colegio, su universidad. El campo es el lugar donde usted y yo nos movemos diariamente. Ese es el campo. Ese es el campo. Y ahí es donde tenemos que estar haciendo entonces ese evangelismo de la Biblia. Es que tenemos que estar constantemente predicando, testificando de que Jesús es el Cristo. Claro que afuera nos ponen temas diferentes, pero es que inmediatamente el ser humano separado de Dios va a colocar lo que hay dentro de ellos. Pero es que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces hablaremos realmente de lo que tenemos que hablar, de que Jesús es el Cristo. Y claro que nos pueden gustar muchas cosas afuera, pero es que todo eso el Espíritu Santo lo va a tumbar, porque realmente lo que necesitamos es dar testimonio de esto, de que Jesús es el Cristo. Necesitamos encontrar los preparados por Dios. Tenemos realmente un compromiso con Dios. No es con el hombre, es con Dios. Nos entregó a su Hijo unigénito. A través de su Hijo unigénito hoy tenemos salvación. Hoy estamos con Dios. Hoy Satanás no gobierna nuestra vida. El pecado está resuelto. ¿Sí? Entonces tenemos una obligación para con Dios, y es encontrar estos dignos, encontrar los hijos de paz, encontrar la tierra buena, el tesoro escondido, la perla preciosa, etc. Todo esto es el evangelismo. Pero solo, reitero, si está en nosotros la fe de creer en Jesús como el Cristo. Los discípulos de Jesús el Cristo lo hicieron. La iglesia primitiva lo hizo de esta manera. Hebreos 12:1, entonces, como vimos ahora, es que, repito, lo que vimos ahora, innumerables son los testigos y nos envuelven como una nube. ¿Sí? Innumerables. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, es que son muchos los testigos que tenemos hoy realmente. Muchos son los que Dios ha usado a través de esta fe de creer en Jesús como el Cristo para cumplir con el evangelismo de la Biblia, para cumplir con la evangelización mundial. Es que hoy Dios nos está dando la oportunidad a nosotros. Hoy Dios nos está dando el privilegio de ser sus testigos, de ser instrumentos de Él. Dios hoy nos está concediendo este privilegio. Es un privilegio. Dios nos lo está dando. No lo desperdiciemos.
no tengamos en poco la palabra de Dios, el pacto de Dios. Entonces anhelamos que el Cristo venga a nuestros días, el pacto de Dios. Por eso nuestra mirada tiene que estar en el pacto de Dios, en Jesús el Cristo. ¿Sí? Y ahora, para ir terminando entonces, sigue la parte donde nos tenemos que examinar. Si es que realmente no estamos direccionados en la forma como Dios ya trazó el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial, entonces recordemos lo que vimos al inicio en Hebreos 12:1. Dice claramente que entonces hay que quitar todo peso que nos impide correr. Y dice especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Sí? En la traducción lenguaje actual que dice así de esta manera: el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Sí? Entonces, reitero, si no estamos en esta dirección, ahora hay que examinarnos qué es lo que realmente nos está impidiendo avanzar. Aquí la palabra es clara, dice el pecado. ¿Hasta dónde estamos creyendo realmente en esa obra de Jesús como el Cristo? Porque si lo estamos viendo diferente, es que el pecado todavía entonces está ahí. Creer que Jesús es el Cristo es creer que todo quedó resuelto. Creer que Jesús es el Cristo es creer que Él viene en nuestros días. Creer que Jesús es el Cristo entonces es hacer el evangelismo de la Biblia, es hacer la evangelización mundial todos los días. Es no depender de que me mande un hombre, es que eso está en mí. Eso está en mí. Creer que Jesús es el Cristo es amar la venida de Él en mis días. Por eso, si no es así, hay que quitar todo eso que se nos vuelve un estorbo. Y claro, el pecado entonces nos lleva a que fracasemos. Y aquí cabe todo. ¿Qué más puede estar siendo un estorbo para nuestras vidas? Entonces todavía tenemos algo a lo que nos aferramos: lo material, lo físico, lo familiar. Todavía hay algo que realmente me impide que yo avance, dice acá, para que terminemos, para que concluyamos esta carrera hasta el final. No es para que nos quedemos a mitad del camino, es para que terminemos. No es como aquellas mujeres insensatas que se quedaron fuera porque su aceite no les alcanzó. Es que es para que terminemos. Y me gusta la última en Hebreos 12:1 de la traducción lenguaje actual. Dice, es que esta vida es una carrera que exige resistencia. Resistencia. Es que aunque vamos a tener aflicciones, persecuciones, es que esta carrera exige resistencia. No nos podemos quedar, no nos podemos estancar. Parece que es muy fuerte, que es muy dura, pero es que el Cristo ya lo hizo todo, está resuelto. Es que Él lo dijo claramente: ustedes y yo vamos a tener acá aflicciones en este mundo, pero ustedes hagan una cosa, confíen, porque ya Jesús el Cristo entonces lo resolvió. ¿Sí? Entonces esta carrera exige resistencia. Terminemos esta carrera, porque esto es realmente cumplir con el pacto de la evangelización mundial, correr hasta el final, correr con perseverancia, esta carrera que exige, repito, resistencia. Mateo 24:14. Entonces leamos estos dos últimos versículos para que vayamos terminando y nos vayamos con lo que Dios está dando a nuestras vidas. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino, que Jesús es el Cristo, para testimonio a todas las naciones. ¿Cuál testimonio? Que Jesús es el Cristo. Y entonces vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Aquel que es el principio. Jesús el Cristo es el primero, es el fin, el alfa, la omega. Entonces volverá, entonces retornará. Pero Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una carrera que hay que terminar y hay que perseverar hasta el fin. Así que, mis amados hermanos, oremos a Dios, porque es necesario que nosotros continuemos
con la mirada puesta en Jesús de Cristo. Vayámonos entonces con lo que hablamos ahorita en el versículo inicial. Siempre estemos con nuestros ojos puestos en Jesús de Cristo, con nuestra mirada fija en Jesús de Cristo, levantando siempre nuestra mirada hacia Jesús de Cristo y con toda nuestra atención en Jesús de Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por tu evangelio que es Jesús de Cristo. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Dios. Gracias por redarguirnos. Gracias por exhortarnos, Señor. Gracias, Señor, porque es necesario, Padre. Anhelamos, Señor, anhelamos poder cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Anhelamos, Señor, que para cumplir con el pacto de la evangelización mundial, entonces ser más llenos de tu evangelio que Jesús es de Cristo. Ser llenos en la fe, de creer que Jesús es de Cristo. Y juntamente, Señor, con esta fe, estar haciendo el evangelismo de la Biblia, Señor. Anhelamos, Padre, verte venir en nuestros días, en los días de cada uno de nosotros, Señor. Anhelamos, Padre, irnos contigo. Y, Padre, anhelamos claramente para irnos contigo, Señor, entonces ser testigos en toda la tierra, Señor, de que Jesús es de Cristo, Señor. Oramos, Padre, por el mundo entero. Oramos, Padre, porque sabemos, Señor, que hay muchos lugares donde no se ha testificado este evangelio único que Jesús es de Cristo. Oramos porque es necesario, Padre, que puertas se abran para la palabra, Señor. Pero también oramos, Señor, por los lugares donde ya entonces tienes tu iglesia tuya que se mueve con la fe de creer en Jesús como en Cristo. Oramos, Padre, para que todos en una unidad única contigo, entonces seamos direccionados por tu santo y bendito Espíritu, Señor. Que todos realmente estemos anhelando, amando esa pronta venida tuya, Señor, y que cada uno, Señor, se haga cargo del lugar donde está, Señor, en obediencia, Señor, de ese lugar donde se emplea, de ese lugar donde estudia, de ese lugar donde entonces vive, Señor, de su municipio, de su localidad, de su departamento, de su estado, de su país, Señor. Que esos unos, Señor, estén dispuestos a dar la vida, o mejor aún, como iglesia estemos dispuestos a dar la vida, Señor, y pagar ese precio, Señor, pagar ese precio por llenar la tierra con este único evangelio que es eterno, y es que Jesús es de Cristo. Señor, recibe todo el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria